Bendiciones, reciban un cordial saludo. Siempre va a ser mi anhelo, mi clamor, el verte prosperado, así como prospera tu alma. Mire, Pastor Chito, ¿y por qué siempre declara esto? Porque yo lo quiero ver como un decreto sobre tu vida. Y mi anhelo es que tú puedas ser bendecido, pero así como buscas, te apasionas por las cosas del Señor. Bueno, a mí me apasiona, entonces anhelo que tú puedas acompañarnos. Hoy vamos a estar viendo un tema muy particular, estamos finalizando este año y no hay como dar gracias por todo lo que ha sucedido. Tú dirás, mire, tal vez a mí me fue muy bien, o alguno dirá, no me fue muy bien. Bueno, yo experimenté de ambas lados. Puedo recordar los momentos difíciles, pero también puedo recordar los momentos de victoria. Y no hay como decirle, Señor, te doy gracias. No te apartes, porque vamos a disfrutar esta enseñanza. Acompáñame. Padre, te doy gracias por tu amor, tu provisión, por tu cuidado. Señor amado, te ruego, háblanos en esta enseñanza, pero también te pido, Padre, que protejas, guardes, animes a aquel que esté atravesando algún momento difícil. Bendícelo, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. ¿Por qué tener un corazón agradecido? Bueno, porque el Señor nos ordena a que nosotros debiéramos de dar gracias por todo. Vamos a ver unos versos que hablan acerca de esto. Pero también porque se vuelve saludable. Aquel que puede dar gracias por un festín, como por una tortilla con sal, y tener esa gratitud, tiene una salud emocional. Poder decirle, Señor, en lo mucho o en lo poco, siempre puedo ver tu mano conmigo. Puede ver al Señor si tuviste pérdida, pero recordar que si tuviste tal vez sustento, el Señor nunca pues nos dejó. Y estas son las cualidades que nos permiten decir, Señor, descubrir motivos para poder dar siempre gracias. Bueno, así lo dice la Escritura, que todo lo que hagamos debiéramos de considerar que tuvimos la oportunidad de hacer algo y eso es por misericordia o por dádiva, llamémosle, o por una oportunidad de Dios. Bueno, así lo dice Colosenses capítulo 3, verso 17. Mire cómo dice, y todo lo que hagas, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es curioso porque hace mención de que aquello que tú haces de palabra es tal vez con una respuesta, puede ser una reacción. ¿Cómo reaccionas ante una situación donde te sentiste ofendido? Bueno, prácticamente hemos estado viendo en estas enseñanzas cómo extender misericordia, cómo dar amor, por ejemplo. Y esto pues no es fácil, porque obliga a que nosotros tenemos que prepararnos a que podemos reaccionar de una forma agradable. Dando gracias. Dice aquí, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Realmente, cuando uno empieza a meditar en estos temas que hemos estado viendo, es que no es fácil el amar al enemigo. No es fácil extender la misericordia o no es fácil adorar en todo momento. La verdad, porque la Escritura, vimos la semana pasada que la adoración debe ser continua. Entonces, pareciera que son conflictos para provocar que la persona se obligue. Y eso es lo que yo veo que quiere siempre el Padre. Obligarnos
a que nosotros estemos dispuestos a someter nuestra actitud, nuestras emociones, y nuestros pensamientos, Señor, los quiero someter a que tú los gobiernes en todo esto. Y esto pues, el Señor te dice, si lo haces, vas a aprender a que el gozo, ¿se acuerdan que vimos cómo estar gozosos? O sea, cómo poder experimentar el gozo en nosotros cuando pareciera que, ¿cómo puede dar uno tener ese tipo de reacción, llamémosle, de alegría en medio del dolor? No tiene sentido. Pero no es de que uno sea un masoquista. He expresado esta palabra porque no se trata de esto, sino se trata de poder nosotros someter esas áreas que nosotros tenemos que no reaccionan como nosotros pensamos, ¿verdad? Mira cómo dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 y 17. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Imagínense cómo está de la mano. El gozo, la oración, la gratitud, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Diga conmigo, quiero hacer la voluntad de Dios. Realmente ese debería ser un deseo de cualquier persona que quiere sacarle una sonrisa a su Padre espiritual. Señor, ¿cómo poderte sacar una sonrisa? Bueno, quiero hacer tu voluntad. Entonces el Padre te dice, bueno, ¿quieres hacer mi voluntad? Aprende a tener gozo en la vida. Aún en las cosas difíciles, aún en las pruebas, aprende a tener gozo. Porque eso te ayuda a presentar siempre un clamor, una oración, orad sin cesar. Y eso te recuerda que yo estoy contigo, y de tal manera que tú puedas decir, Señor, gracias, gracias, gracias. Estos, pareciera que la vida cristiana fuera una caminata de conflicto emocional, pero de alguna manera el Señor, eso es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos a llevar esa cruz que Él llevó. ¿Y qué significa eso? Pues que aprendamos a morir en todo sentido. El morir es, Señor, yo estoy dispuesto a negarme a cosas que tal vez yo siento que son las que me dan alegría o las que me dan placer, pero por hacer tu voluntad. Y entonces viene el Padre y te dice, yo te voy a dar mi secreto, te voy a decir cómo. Tienes que aprender a tener un corazón agradecido. Y el provocar el tener un corazón agradecido te obliga a tener una actitud, pues, de armonía. Una actitud que pueda tener, pues, llamémosle gozo o alegría. ¿Sabes que Pablo, cuando le escribió en la carta a la iglesia de Éfeso, se llamaba Efesios, él hace mención de cómo deberíamos de trabajar con la familia, la relación de la esposa, la relación de los hijos, y que pareciera que el matrimonio incluso hasta pareciera un misterio hace ver. Pero después dice, para que nosotros podamos tener esas relaciones de armonía, tenemos que vivir, caminar, andar de una forma espiritual. Eso es lo que él menciona. Entonces él dice, el caminar espiritualmente es tratar de morir algunos deseos de la carne. Así lo dice en el capítulo 5 de Efesios. Pero me llama la atención lo que dice al cierre de esa exhortación, llamémosle, o ese consejo de cómo poder vivir con ese tipo de alegría cuando él dice de esta manera. Sed llenos, mire cómo dice Efesios capítulo 5, vamos a leer desde parte del verso 18 hasta en adelante. Sed llenos del Espíritu.
O sea, para que tú puedas someter esas áreas que nos meten zancadilla, tenemos que estar llenos continuamente del Espíritu Santo. Y una forma de poder estar llenos cuando estamos es hablando entre vosotros, dice, con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo. O sea que la alabanza y la adoración, como lo vimos la semana pasada, nos permiten abrir una puerta para que el Espíritu Santo llene nuestro vaso. El Espíritu Santo rebalse dentro de nosotros. Y esto nos permite dar gracias. No hay como decir, Señor, quiero tener motivos para dar gracias. Motivos para poder recordar que realmente hay más motivos para dar gracias que motivos que para tener un reproche. ¿Cómo así de tener un reproche? Bueno, es que cuando uno no tiene respuesta de algo, por supuesto que hay motivo para poder decir, el Señor no me escucha. Cuando uno no tiene la solución de una búsqueda y se siente como que estuviera entre la espada y la pared, lo primero que uno dice es, Señor, tal vez ya no me quieres, tal vez ya no me escuchas. Y el riesgo de esto es que uno empieza como que a poner como que muros. Entonces, cuando no existe un corazón agradecido, sino que un corazón que está reprochando, empieza a ver como que una concha y ya no vemos la bendición de Dios. Y esto le pasa a algunos. Pablo lo hizo mención así cuando él estaba hablando a los romanos. Él estaba diciendo a la iglesia de los romanos, de decir, miren, entre ustedes hay personas que aunque han conocido a Dios, quieren caminar bajo su propio razonamiento, bajo su propia conducta, bajo su propia, llamémosle así, como le llamaría usted, terquedad. No hay como ser necios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Mira cómo dice ese verso en Romanos capítulo 1, verso 21. Dice de esta manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Yo puedo. Si él no me responde, pues yo lo puedo lograr. Y su necio corazón fue entenebrecido. Tuve la oportunidad de compartir con unos amigos, una familia muy querida que aprecio muchísimo. Y yo le recordaba hoy a él, haz memoria de aquellas cosas que has hecho en favor del reino. Porque él ha sido un hombre que ha hecho proyectos, campañas que han bendecido a mucha gente. Obviamente tal vez las hizo hace muchos años, pero yo sé que eso provocó un impacto muy fuerte. En los últimos años ya no está muy involucrado en esos proyectos, pero ha estado atravesando una situación donde su economía, sus finanzas están llegando a prácticamente al sótano. Y yo llegué a visitarlos para recordarles que Dios no olvida toda la obra que uno ha hecho a favor de su cuerpo, a favor de sus hijos, a favor de los creyentes. Dios no lo olvida. Y que esto Dios lo tiene ahí. Y que muchas veces Dios permite que atravesemos nosotros procesos porque Él está esperando que nosotros seamos transformados. Y Él me decía, pero ¿cuánto tiempo más? Yo no te puedo decir cuánto tiempo más, pero lo que sí te puedo garantizar es que Dios está más vivo
y está más latente en estos tiempos como nunca. El problema es que el enemigo sabe que Dios que quiere acercarse más a su iglesia, más a sus amados. Entonces él trata de oponerse, él trata de provocar que sean como lienzos de escamas para que uno no lo pueda ver. Entonces, hoy tuvimos un momento muy lindo con esta familia porque oramos, clamamos para que se abran los cielos. Clamamos para que hubiese un entendimiento diferente a lo que el enemigo quiere hacer creernos, que Dios ya no nos ama. Y hoy te quiero decir, si tú me estás escuchando y estás atravesando un momento que tú dices, mire, terminó el año y no siento motivos de dar gracias. El simple hecho con que hoy hubieras podido levantarte, respirar y pararte en tus dos pies son motivos para dar gracias. Pero dar gracias enormemente. Tal vez no vemos la respuesta en lo que nosotros deseáramos. Pero cuando nosotros ponemos en las manos del Señor todo propósito, ten por seguro que Él obra. Y esto, pues, nos puede llevar a otro enfoque. Puede existir aquella persona que también, tal vez por sus fuerzas o por sus circunstancias, le ha ido muy bien. Y él sabe que ha sido porque ha sido muy hábil, tal vez empresarialmente o en sus ventas o en cualquier cosa. Y él puede llegar ante un altar, te doy gracias, pero en el fondo dice, porque soy muy bueno. Y eso es una falsa gratitud. Y eso le pasó a estos dos personajes que llegaron al templo y cuando presentaron sus ofrendas empezaron a expresar sus clamores. Mire cómo dice Lucas capítulo 18 verso 11. Uno de estos era un fariseo que dice que puesto en pie oraba para sí de esta manera: te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y cuando vio, a la par tenía este recaudador de impuestos, que él estaba de corazón arrepentido, diciéndole, Señor, perdóname. No soy como estos, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Entonces, realmente, aunque él mire, aquí hay un mensaje, porque los dos estaban presentando ofrenda, pero solo la ofrenda de uno llegó al cielo porque salió de un corazón agradecido, un corazón arrepentido, que era la de este recaudador de impuestos. En cambio el otro, pues no tenía motivos de dar gracias porque él se sentía satisfecho con lo que él había logrado. Realmente el dar gracias tiene que salir de un corazón, yo diría, genuino en todo sentido. Un corazón, pues, transparente. Yo pienso que realmente cómo poder tener transparencia. Pues es casi como cuando uno dice cómo tener intimidad. Cuando uno quiere tener intimidad con el Padre, es como cuando a un matrimonio se le dice que tenga esa intimidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Quitarse las ropas. Igual con el Padre tú no puedes tener ningún tipo de pantalla. Tenés que ser abierto para poder acercarte a Él. Bueno, entonces, después de esta introducción de la gratitud, yo hoy quiero decirte motivos para que recuerdes por qué debemos de dar gracias siempre. ¿Por qué dar gracias? Aleluya. No te apartes porque realmente esta parte de ahorita en adelante es la que yo llamaría la más especial, la más particular en todo sentido, porque no hay como tener claridad y te vas a dar cuenta que siempre vas a encontrar causas por las que podamos tener un corazón agradecido en todo sentido. Entonces, en este verso tenemos que el Señor viene y
va a orar por la multiplicación de los panes y de los peces. Y este fue un milagro muy sonado que quedó registrado hasta nuestros días. Pero lo lindo en todo esto es que aun cuando él no había visto el milagro, él empezó a dar gracias como que si ya tenía el milagro. Entonces, a esto es como yo le he llamado dar gracias por lo que espero. O sea, tú oras y en el momento que oras, Señor, yo te pido por esto. Bueno, qué lindo sería, Señor, yo te doy gracias porque sé que tú me vas a responder el favor de mi oración. Y puede ser que eso puede llevar varios días, porque uno dice, he estado orando, orando y no miro la respuesta. Pero no desmayes, no desmayes, porque únicamente provocas que Él está allí. Él está ahí. Mire, con esto de la multiplicación de los panes, dice de esta manera, léalo conmigo. Mateo 15, versos 36 y 37. Y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió, y empezó a darlos a los discípulos. Y los discípulos a las multitudes. Comieron, todos se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas, ¿verdad? Entonces, puede imaginarse, él viene y le dice a los, yo quiero que mire la escena. Él está con sus discípulos y les dice, miren, hay que darles de comer a esta multitud. Y eran varios miles, porque cuenta mujeres y ahí solo dice que eran 3,000 o 5,000, creo que esta era la de los 3,000, pero hombres. Pues, habían mujeres y habían niños, o sea que podrían haber sido unas 6,000, ¿verdad? Bueno, entonces piensa uno que cuando él desafía, denle de comer. Ellos pueden decir, Señor, ni con todo el dinero que hemos recaudado podríamos comprar para darles de comer. Bueno, ¿qué se les ocurre? Y de repente uno de ellos dice, yo creo que él tal vez, sin pensarlo, tal vez pudo haber sido un sarcasmo o una ironía, pero aquí lo que hay es esto, la lonchera o la merienda de un niño que estaba ahí. Entonces, 7 panes y varios pececitos y 2 peces. Entonces, bueno, hay otra donde en otra versión dice que eran 5 panes y 2 peces. Entonces uno dice, ¿qué habrán pensado los discípulos? ¿Será que es un sarcasmo? ¿Por qué es con estos dos? ¿Cómo lo vamos a multiplicar entre tantos miles? Pero el simple hecho que cuando él vino y agarró esa, llamémosle ofrenda, la levanta a los cielos y empieza a dar gracias. Cualquiera que está ahí, mira, ¿y por qué está haciendo? ¿Será que solo nosotros vamos a comer? Y de repente él dice, organícenlos en círculos y no sé, fíjate que curiosamente no menciona dónde estaban las canastas, pero habían canastas ahí, porque él agarró una canasta y dice, ahora tú saca de esta canasta, agarra otra canasta y tú saca de esta otra canasta. ¿Sabe qué estoy pensando? Que a lo mejor hasta hubo multiplicación de canastas, porque ¿quién lleva canastas vacías a un lugar? Pero él dio gracias por lo que esperaba. ¡Qué lindo! Porque nosotros debemos tener esa expectativa de que Dios está con uno. ¿Acaso no dice eso que es la definición de fe? Fe es que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que rompe todo paradigma de saber de que el Padre puede responder, ¿verdad? Esta semana me pasó algo muy particular. Una persona muy querida, que amo mucho, me prestó su vehículo. Y la verdad que el par de veces que lo usé, me
fue de mucha bendición. Pero la última vez que lo usé, empezó a tener una avería. Y yo dije, Dios mío. Y a mí me tocó, pero estuve dispuesto, ¿sabe qué? A decir, yo me hago responsable de esa reparación. Entonces, en eso sentí yo paz y me aislé en mi habitación de mi oficina, no sé, es mi estudio, y ahí le di gracias al Padre y le dije, te doy gracias, porque tú tienes el control de todo esto. Y cuando llamo al mecánico, él llega inmediatamente, bueno, no inmediato, pero a los 2 días, y cuando él revisa me dice, mire, no se preocupe, este era un problema menor, y solo volvió a poner la pieza en su lugar. Le hizo un su arreglo, y cuando él me dijo, ya puede utilizar el carro, yo sentí una respuesta de Dios muy preciosa. ¿Sabe cómo lo miré? Como que Dios mismo hubiera dicho, se puede reparar, y no es gran cosa. Bueno, un milagro que es impresionante fue aquel cuando Jesús viene y va con sus amigos. Usted sabe que Marta y María y Lázaro, 3 hermanos, grandes amigos de Jesús, él da la impresión que ocasionalmente llegaba a su casa, ahí es donde aparece que María siempre estaba a sus pies y Marta estaba ahí en los quehaceres y le reclamaba al Señor, dile a esta que está ahí tirada que se levante a ayudar. Y que el Señor le dice, Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte, que es estar a los pies del Maestro. Bueno, entonces dice que el hermano de estos fallece, Lázaro. Pero lo curioso es cuando ya lo habían enterrado y el Señor llega y le dicen, pero no estabas aquí, si tú hubieras estado seguramente no hubiera fallecido, porque él era, pues con una oración hubiera bastado para sanarlo. Pero el Señor les respondió de esta manera. Mire cómo dice en Juan 11, 40 y 41. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees que yo soy capaz de ordenarle a ese cuerpo y saldrá? Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Y en ese momento él todavía no había hecho la oración, sencillamente él sabía cuál era su deseo, su anhelo del corazón. Muchas veces el Padre responde los anhelos, los deseos del corazón. Y lo único que él necesita es una persona que esté dispuesta a levantar sus ojos al cielo y decirle, Señor, te doy gracias, porque sé que tú has respondido. Quise poner estos 2 ejemplos porque es muy difícil el dar gracias de algo que uno no recibe. Pero ese es el mensaje. Dar gracias por lo que esperas, porque Dios está latente. Dar gracias porque sabes que el Señor te puede responder. Y también dar gracias por lo que uno recibe. Es muy fácil dar gracias por lo que recibiste. Es más, es muy común dar gracias por lo que uno recibió, ¿verdad? Pero eso me recuerda que el mensaje de aquellos 10 leprosos que el Señor se encuentra, y de los 10, 9 eran hebreos, 1 era samaritano, y el Señor dice, vayan y preséntense al sumo sacerdote y en el camino serán sanos. Y dice que los 10 salieron, pero regresó uno únicamente y se acercó a él a darle gracias, obviamente por lo que recibió. Mire, leámoslo tal como dice de esta manera. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Aquí hay una historia muy particular porque el Señor, la instrucción que les dijo fue, vayan y preséntense al sumo sacerdote. La ley judía decía
que si uno recibía una, llamémosle, una recuperación de la lepra, el único que podía constatar si uno ya había sido sano era el sumo sacerdote de tal lugar. Entonces, esto fue lo que ellos fueron a presentarse, pero dice que en el acto de llegar a presentarse, ellos recibieron su sanidad. Pero uno de ellos no llegó, y es porque él era samaritano. Si era samaritano, él no iba a ir a Jerusalén. Él dijo, pero ellos, los 9, tienen sumo sacerdote, yo no lo tengo, pero yo sí creo que sé quién es el sumo sacerdote. Entonces él regresa a Jesús y él vio a Jesús no solo como su sumo sacerdote, sino no solo como el que le dio sanidad, sino también como su Salvador. Porque el Señor Jesús le dice, y no eran 10 los que se fueron, pero solo uno encontró no solo la sanidad, sino la salvación. Y eso es lo más importante, tener motivos para dar gracias, como lo tuvo este samaritano. Este samaritano, que es un ejemplo de, curiosamente, cuando el Señor pone ejemplos de extranjeros, utiliza, por ejemplo, el buen samaritano que ayudó a la sanidad de aquel que asaltaron, a la mujer samaritana del pozo, y, por ejemplo, este ejemplo del samaritano leproso. ¿Por qué utilizaba samaritanos? Porque lo que quería hacer, provocar en la gente, es que tuvieran compasión, misericordia de su prójimo, de las personas que tienen alrededor. Porque a veces el judío era muy duro, y a veces nosotros podemos ser igual. Nos convertimos como tal vez creyentes y somos demasiado radicales y se nos olvida el tener misericordia por el necesitado, ¿verdad? ¿Por qué motivos dar gracias también? Bueno, ya vimos por lo que él hizo, por lo que él va a hacer, pero también hay que dar gracias por el sustento. Claro que sí. ¿Acaso no oramos por cada vez que vamos a sentarnos? Usted se preguntará, ¿y de dónde sale esa tradición de orar por los alimentos? Porque el Señor dice, tenemos que dar gracias por todo, pero más aún por lo que el recurso que Él nos da, por el sustento, por el alimento, por su bendición. Y qué mejor que cada día nosotros lo recordáramos diciéndolo de esta manera. Que sea una parte cultural en nuestra vida. Bueno, dice Romanos 14:6, recordando esto, dice, el que guarda cierto día para el Señor guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí nuevamente él hace referencia a aquellos que tienen que tener una actitud de agradecimiento en todo momento, por el día, por la comida y por lo que, incluso por lo que se abstiene, dice ahí, ¿verdad? Dando a entender que aquel aún cuando viene y dice, bueno, no tengo para comer, o tal vez me abstengo para comer, pero aún así tengo motivos para dar gracias. Entonces, ¿qué vamos a dar? Vamos a dar gracias por lo que voy a recibir, por lo que recibí y por el sustento, porque Dios es bueno para darnos el sustento, pero también dice la Escritura que tenemos que dar gracias por los que están alrededor nuestro, por aquellas personas que apreciamos. Pablo dice que él oraba por aquellos que sabía que estaban sirviendo en la obra. Dice de esta manera en Filipenses capítulo 1, 3 y 5, de esta manera, capítulo 1 del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, ¿verdad? Señor amado, te doy gracias porque puedes poner gente que nos aprecia,
Pero si tú tienes gente que aprecias, ponerlos en oración siempre. Ponerlos en oración es, como dice aquí, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, pero que tengas comunión. Es que yo necesito que oren por mí, claro, pero dando es como se recibe. Es que yo no sé ni cómo orar, pues empieza orando por aquel que está alrededor tuyo. Empieza orando por tus familiares, por tus compañeros de trabajo, por tus jefes. Bueno, por supuesto que es raro aquel que no ora por sus hijos. Es raro el que no ora por su cónyuge. Pero a veces cuesta orar por el compañero de trabajo. Cuesta orar por aquella persona que está en el grupo, por la iglesia. Tienes que orar, por ejemplo, por tu pastor. Orar por nuestros líderes espirituales. Y esto es, Señor, te doy gracias. ¿Sabes qué me da la impresión aquí? Que es como decir, Señor, te doy gracias porque me permitiste tener una persona por la cual me acuerdo. Una persona por la cual, pues, me puedo preocupar. Eso es algo muy especial. ¿Cuántas personas no se sienten solas o viven prácticamente, yo me diría, aisladas? Y el Señor no quiere eso. El Padre quisiera que nosotros pudiéramos siempre tener vínculos, estar vinculados, sobre todo que estés vinculado con un líder espiritual que pueda exhortarte, animarte, aconsejarte. Es que no lo tengo, pues búscalo. O a lo mejor no es que le demandes, sino que ten ese vínculo con él y decirle, quiero que tú me aconsejes. Y creo que de esa manera, me acuerdo en estos días, llego con mi esposa y me dice, mira, fulano de tal, una persona que yo fui a visitar, y me contó su esposa que tiene un problema de este tipo. Y yo estuve con él con casi una hora, y no me contó nada de ese problema. Y yo dije, no supe de eso, o tal vez no supe escarbar, pero realmente para adivinos hay que buscar otro. Entonces yo diría que si tú quieres, te necesitas encontrar con quien siempre abrir tu corazón. Que tú puedas tener ese vínculo para poder estar agradecido. Bueno, ya estamos terminando esta enseñanza de hoy. Hay otro motivo por la que podemos tener motivos para dar gracias, es porque Él nos permite servirle. Así lo dice Pablo cuando le dijo a los de Primera Tesalonicenses, les dijo de esta manera: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor, mire, como le decía hace un rato con mi amigo, Dios se acuerda de la obra de amor que uno hace por sus hijos. Bueno, Dios se acuerda por esos detalles que uno hace cuando uno le sirve. Y aquí Él dice, no hay como dar gracias a Dios y haciendo memoria por lo que tú estás dispuesto a hacer por el Señor. Porque dice aquí, es una obra de fe, una obra de amor y una obra de constancia. Qué lindo esto, ¿verdad? Fe, constancia y amor, ¿verdad? O fe, amor y constancia. Bueno, que podamos siempre tener motivos y decirle, Señor, ¿cómo no darte gracias por lo que tú me das, sino también lo que yo te doy? ¿Qué es lo que nos damos cuando le servimos? Y acuérdense que el Señor nos va a recompensar con coronas. Vimos eso en la adoración, que cuando vamos a adorar a nuestro Señor, cuando estemos delante del trono de Él, le vamos a presentar las coronas.
que es como una retribución que Él nos dio por nuestro servicio. Bueno, pero también hay motivos de dar gracias y dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, 28, dar gracias por el reino de Dios. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. Ser agradecidos, porque fuimos rescatados de una vana manera de vivir, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Qué lindo, ¿verdad? Un servicio aceptable con temor y reverencia, pero tener gratitud. Padre, te doy gracias por el reino tuyo, por lo que tú haces. Bueno, y para finalizar esta enseñanza hermosa, hay algo que el Señor dejó establecido. Y dice, y cada vez que se reúnan y partan el pan, siempre recuerden por qué lo hacen. Hagan esto siempre, dice Él, en memoria de mí. Así lo dice, y lo vamos a leer como lo dice en 1 Corintios, capítulo 11, versos 23 y 25. La noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa. Y después dice, esta es la copa del nuevo pacto. Es mi sangre derramada y cuando tomen de la copa, hagan esto en memoria de mí. Y cada vez que lo hagan, denlo con una actitud dando gracias. Señor, te damos gracias por la Santa Cena, porque es en ella donde nosotros hallamos esa conexión contigo. Es por medio de ella donde recordamos que fuimos perdonados. Es por medio de ella donde sabemos que tú nos derramaste tu sangre para darnos esa salvación, esa vida eterna, y que te entregaste, que te presentaste tu cuerpo para que también fuéramos sanados. Señor, te doy gracias por todo esto. Señor, te doy gracias por esta enseñanza hermosa y que podamos siempre tener motivos para dar gracias. Que podamos, Señor, que puedas tú decirle ahora, Padre, te doy gracias. Gracias, Padre, por la vida. Te doy gracias por el alimento, porque aún tengo para poder compartir. Te doy gracias, Señor, porque tú me hablas de que estás vivo para cuidarme, y eso es algo que me da esperanza. Padre, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando, bendigo su vida y sobre todo bendigo, Señor, su caminata y su andar. Y te ruego, Señor, que seas tú por Dios. Si alguien hoy quiere abrir su corazón a Jesús, diga solo conmigo, Dios mío, hoy te reconozco y sé que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Señor, yo bendigo a cada uno por nombre, provéeles, santifícalos, ayúdalos en todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga.